Hola profesor, ¿cómo está? Mi nombre es Carlos Daniel Rojas Carrasco, pertenezco al grupo M y mi tema a exponer es epidemiología y complicaciones producidas por la tuberculosis. Etiología de la tuberculosis. Bueno, la tuberculosis solo se designa en realidad a la enfermedad causada por el Mycobacterium tuberculosis, que ya sabemos su principal reservorio es el ser humano. Por otra parte, en ocasiones puede encontrarse una enfermedad similar debido a una infección por las micobacterias que se le conocen, que estas van a estar estrechamente relacionadas, así como el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium microtis, que en sí estas se conocen en conjunto como Mycobacterium tuberculosis, como complejo Mycobacterium tuberculosis también, propiamente dicho, ¿no? La definición de la tuberculosis pulmonar. Bueno, como definición podemos decir que es una causa infecciosa importante de morbilidad y mortalidad en los adultos de todo el mundo. Y se estima que ha matado alrededor de 1.7 millones de personas en el año 2016. Por otro lado, la mayoría en países de ingresos bajos, así como también en sus medios. Por otro lado también, la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH o HIV, que está en inglés, y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, son los indicadores más importantes de predisposición para el desarrollo de la tuberculosis y para la muerte también, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre el modo de contagio. Bueno, la capacidad de contagio de los pacientes con tuberculosis pulmonar activa no tratada es muy variable, ya que ciertas cepas de Mycobacterium tuberculosis son contagiosas y los pacientes con baciloscopía positiva son más contagiosos que aquellos con resultados positivos en un solo cultivo. Así como también los pacientes con enfermedad cavitaria, que significa que está estrechamente relacionada con la carga de micobacterias en el esputo, son más contagiosos que los pacientes que no lo van a presentar. ¿Ok? Ahora, yendo a la fisiopatología, la tuberculosis puede darse en tres etapas, ¿no? Se da en infección primaria, infección latente y infección activa. Bueno, en un principio, el Bacillus Mycobacterium tuberculosis causa una infección primaria, que no suele producir una enfermedad aguda, o sea, no es tan crónica que digamos, y la mayoría, alrededor del 95% de las infecciones primarias, no produce síntomas y al finalizar ingresa en una fase latente. Por otro lado, un porcentaje variable de las infecciones latentes se reactiva con signos y síntomas de la enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que la infección no suele transmitirse durante el estadio primario, por lo tanto, no contagia en la fase latente. Pronóstico. Se dice que en los pacientes inmunocompetentes con tuberculosis pulmonar susceptible a todos los fármacos, incluso con enfermedad grave con cavidades grandes, con frecuencia en individuos debilitados debido a otras razones, ¿no? También podemos decir que la terapia adecuada suele ser curativa si se instituye y se completa. No obstante, la tuberculosis causa la muerte o contribuye a esta alrededor del 10% de los casos. Y por último, pero no menos importante, también podemos decir que la tuberculosis generalizada y la meningitis tuberculosa pueden ser fatales en hasta 25% de los pacientes, aunque se instituya el tratamiento óptimo. Ahora, hablando de las complicaciones, podemos decir que sin tratamiento la tuberculosis puede ser letal, que eso está ya comprobado y se sabe, ¿no? También podemos decir que esta enfermedad activa y sin tratamiento suele afectar a los pulmones, pero también puede extenderse a otras partes del cuerpo, ¿ya? Las complicaciones por la tuberculosis pueden ser las siguientes: el dolor espinal, dolor articular, inflamación de las membranas que cubren el cerebro, la meningitis, problemas en el hígado o en los riñones y trastornos cardíacos también se asocian, ¿no? Ahora, dirigiéndonos a la tuberculosis infantil, podemos decir que la tuberculosis continúa representando una gran epidemia a nivel mundial, ¿ya? Con un impacto especial en los países más bajos, sobre todo en África y Asia. Se estima que un aproximado del 90% de los niños contagiados no se enferman, no se van a enfermar. Ahora, por otro lado, entre los niños que no se enferman, un grupo muy importante puede mantenerse como una infección de estado latente. Eh, dado así que están permaneciendo como un reservorio para la posterior transmisión de la misma al momento de reactivar la tuberculosis, la posprimaria, ¿no? Ahora,
Dirigiéndonos a la tuberculosis en el embarazo. La tuberculosis en las mujeres embarazadas son un inconveniente bastante serio debido a que pone en peligro la vida de la criatura, del bebé y de la gestante, de la madre. En la mayor parte de los casos, el informe más vigente de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que en los años adquieren infección 9.6 millones de individuos, de las cuales 3.2 millones son féminas y mayormente de edad reproductiva, y de esas damas dañadas mueren alrededor de 480.000 anualmente por tuberculosis. Ahora, las gestantes que adquieren esta infección, que se infectan por tuberculosis, expresan una secuencia de indicios semejantes a las damas que no permanecen en embarazo. Pero, sin embargo, el diagnóstico se convierte en un desafío gracias a una secuencia de indicios como anorexia, fatiga, letargia, así como también entre otros que son compartidos por la tuberculosis y el embarazo, ¿no? Ahora, manifestaciones clínicas de la tuberculosis. La presentación clínica de la tuberculosis en la mujer en su embarazo, claro está, es parecida a la no gestante. Sin embargo, basados en las características clínicas, el diagnóstico de la tuberculosis se convierte en un verdadero reto, debido a que el embarazo por sí mismo crea una serie de indicios que también son compartidos con la tuberculosis, como la taquipnea, el malestar, la fatiga, la anorexia, entre otros. Por otro lado, en indicios manifestados por la paciente va a depender del órgano comprometido. Por ejemplo, la tuberculosis linfática, esta se confirma como incremento de los ganglios linfáticos, que puede haber presencia de dolor abdominal, puede haber hinchazón también, y en lo que se corresponde a la tuberculosis gastrointestinal o tuberculosis abdominal. Dolor o anormalidades esqueléticas en la tuberculosis ósea, disuria y hematuria en la tuberculosis genitourinaria y dolor pélvico, ¿ok? Así como también podemos mencionar a la dismenorrea en la tuberculosis pélvica y entre otras también. Ahora, como diagnóstico, podemos decir que a lo que viene un diagnóstico sobre la tuberculosis en las mujeres embarazadas son casos especiales, debido a que el embarazo por sí mismo puede producir síntomas de la mujer que son semejantes a alguna manifestación de la tuberculosis, como ya lo venimos repitiendo, ¿no? Por tal motivo, el diagnóstico de tuberculosis debe hacerse en características epidemiológicas, clínicas, radiográficas, cutáneas, pruebas de laboratorio, pruebas microbiológicas y pruebas moleculares, que estos van a ayudar al personal de salud a llenarse de motivos para la confirmación diagnóstica de la enfermedad, que en este caso sería la tuberculosis. Ahora, la clasificación de la tuberculosis en las embarazadas. A ver, las féminas embarazadas con tuberculosis tienen la posibilidad de ser clasificadas en tres estados o tres estadios, según su condición. ¿Okay? La exposición de la tuberculosis o infección tuberculosa latente e infección tuberculosa activa. Okay. Hablemos un poquito de la infección tuberculosa activa. La infección tuberculosa activa, la, la embarazada muestra protestas clínicas compatibles con tuberculosis, radiografía, con hallazgos subjetivos, eh, y así como también en las pruebas microbiológicas, ¿no? Infección tuberculosa latente, la gestante está asintomática, eh, y estas pacientes no poseen la función de transmitir la infección. Infección tuberculosa activa. La embarazada muestra protestas clínicas compatibles también con la tuberculosis. Sus exámenes son positivos o identificación de microbacterias en tuberculosis en las pruebas microbiológicas, ¿no? Efectos en el embarazo. Ok. Los efectos del embarazo puede ser el aumento del número de partos prematuros, ¿no? Un mayor número de crecimiento intrauterino retardado y de recién nacidos de bajo peso, y así como también aumenta 6 veces la tasa de mortalidad perinatal, perdón. Ok, estas complicaciones pueden ser más frecuentes cuando el tratamiento fue irregular o también fue incompleto, cuando existen manifestaciones pulmonares, así como también cuando el diagnóstico de tuberculosis es tardío en el embarazo. Okay. La tuberculosis pulmonar en niños. Las expresiones clínicas y radiológicas de la tuberculosis en niños son menos típicos que en el adulto. La afirmación microbiológica de la enfermedad se ve reducida netamente por la naturaleza paucibacilar
de la enfermedad en los niños. También se dice que generalmente los cultivos y las pruebas moleculares rápidas son positivas en menor cantidad en niños con tuberculosis, así como también los países en vía de desarrollo a menudo tienen dificultades logísticas para adquirir nuestras apropiadas en los niños pequeños. Por otro lado, en cambio, en la nueva era de aumento de riesgo de resistencia, existe una gran demanda de confirmación microbiológica para la toma de decisiones terapéuticas apropiadas, ¿no? Que se ve favorecida por el desarrollo de técnicas de diagnósticos moleculares como los PCR en la reacción en cadena de la polimerasa, permitiendo no solo mayor rapidez diagnóstica, sino el hallazgo de multiresistencia. Ahora, la eficacia de las vacunas contra la tuberculosis infantil. Bueno, la eficacia y la efectividad de la vacunación, por decir, con la BCG contra la tuberculosis, cambia notablemente conforme a los estudios y la población, ¿no? La gran cantidad de los trabajos han mostrado que las vacunas de la BCG producen un alto grado de protección contra las expresiones graves de la tuberculosis, que contra las formas moderadas de dicha enfermedad. La BCG brinda, dice, una cobertura global del 50% entre la enfermedad tuberculosa. Específicamente y especialmente evita la meningitis tuberculosa y las maneras de propagación en la edad infantil. Teniendo menos efectividad en la prevención de las formas pulmonares, la eficacia de la vacunación neonatal de la BCG amenora con la edad. La gran parte de las evidencias suscita que la eficacia continúa hasta 10 años. Diagnóstico. Los niños con alto riesgo de tuberculosis deben someterse a una prueba cutánea para detectar tuberculosis, que esto a veces denomina un derivado purificado de la proteína de la tuberculosis, ¿no? También podemos decir que esta prueba cutánea va a detectar una infección bacteriana previa, incluso si el niño no presenta síntomas y su cuerpo se ha combatido en la enfermedad con éxito, ¿no? Ok, como tratamiento podemos decir que si la prueba cutánea de tuberculosis de su hijo es positiva, o del niño, se necesita una radiografía de tórax para determinar si hay alguna evidencia de infección activa o previa en los pulmones. Y como también si la radiografía muestra la posibilidad de una infección activa, el pediatra encargado del niño también buscará bacterias de la tuberculosis en las secreciones del estómago que el niño tosió. Y esto se hace para determinar el tipo de tratamiento que se va a llevar, ¿no? Al que va a ser sometido. Ahora, como medidas de aislamiento, podemos decir que se tiene que designar a una persona responsable de controlar la infección por tuberculosis como parte de atención médica, y como también realizar una evaluación de riesgo ambiental y de tuberculosis. También uno de los puntos importantes es desarrollar e implementar un plan escrito para combatir la infección de tuberculosis. También asegurar la disponibilidad de los procedimientos y pruebas de laboratorio recomendados y comunicar los resultados. Y por último, pero no menos importante, asegurarse de limpiar, desinfectar o esterilizar adecuadamente el equipo potencialmente contaminado, como por ejemplo los endoscopios, ¿no? Ahora, como prevención, podemos decir que lo principal es evitar el contagio con las personas con enfermedad activa. Eso es lo principal. Ahora, como secundarios tenemos usar medicamentos como medida de prevención en los casos de riesgo elevado, mantener buenas condiciones de vida para el paciente y para los que la atienden, lavarse las manos con frecuencia y de manera adecuada, estornudar o toser en un pañuelo de papel o sobre el codo y nunca sobre las manos. Y así como también usar toallas, vasos y cubiertos propios del lugar de que se comparte, ¿no? Los compartidos. Ahora, como conclusiones, tenemos que la infección por el virus de inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida son los factores más importantes de predisposición para el desarrollo de la tuberculosis, ya que como el paciente se encuentra inmunodeprimido, la bacteria va a aprovechar para que ésta pueda entrar fácilmente, ¿no? La tuberculosis continúa representando también una gran epidemia a nivel mundial, con un impacto especial en los países más bajos, sobre todo África y Asia, ya se mencionó. También la Organización Mundial de la Salud, la OMS, estima que todos los años se adquieren infección 9.6 millones de individuos, en los cuales 3.2 millones son mujeres, mayormente en edad reproductiva, y de estas damas dañadas mueren alrededor de 480.000 anualmente por tuberculosis. Acá son las referencias y muchas gracias.